Editora Árbol de la Vida presenta Alimento Diario, serie Dios nos llama a su reino y gloria. Título: Una salvación tan grande. Título de la semana: ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Com palavras não sei explicar, mas tornou-se irresistível o que vi. Lunes: la reconexión del hombre con Dios por medio del Espíritu. Leer con oración. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:24. En nuestro estudio de esta semana abordaremos algunos aspectos más acerca de la vacuna contra el misterio de la iniquidad. El título del mensaje es: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Escogimos este título porque no solo queremos presentar el proceso y los pasos que Dios tomó en su eterna sabiduría, presciencia y planificación para proveer la vacuna, sino también el hecho de que debemos valorar esta salvación maravillosa que el Señor nos preparó. Esta salvación incluye las tradiciones, es decir, las enseñanzas y prácticas que nos han sido transmitidas en la vida de la Iglesia. En esta semana retomaremos la lectura de Hebreos 2:3a. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El tema es muy vasto y no es posible explorarlo totalmente en este mensaje, pero queremos mostrar que Dios tiene ciertos pasos para preparar esta vacuna. La palabra de Dios es riquísima y siempre actual. El Señor nos ha hablado mucho en los últimos años, especialmente en estos últimos meses, con revelaciones fuertes y memorables sobre la gloria, sobre ser glorificados, sobre ser insertados en Dios y sobre participar de la armonía de la Trinidad Divina, de su santidad, de su unidad, de su amor, de su alegría y de su gloria. Recientemente el Señor nos ha hablado de una manera fuerte acerca de nuestra conexión con Él y sobre la tragedia que ocurrió en el Edén y su resultado, la desconexión del hombre de Dios. Vimos que el mundo está en un enorme desorden y caos por estar desconectado de Dios, y muchos culpan a Dios. Es semejante a una persona que compra la mejor licuadora del mercado, pero que no le enchufa, y cuando intenta encenderla no funciona, y además dice: compré un producto malo. En realidad, no es que la licuadora no funcione, sino que no está conectada a la fuente de la energía. Luego, si la enchufa, funciona. Lo mismo sucedería con el mejor teléfono celular. Si no se conecta con el Internet, no podrá ser usado en todas sus funciones y capacidades. La visión de la conexión del hombre con Dios es muy importante, pues es el resultado de la obra de redención de Dios en Cristo. Toda la redención de Dios tiene como propósito reconectarnos con Él, para que la vida y la naturaleza divina entren en nosotros y mantengan un flujo continuo como ríos de agua viva, a fin de suplirnos, alimentarnos, saciarnos, santificarnos y transformarnos. Últimamente, todos hemos pasado por la experiencia de la pandemia del COVID-19 y del aislamiento social. Este asunto está muy fresco en nuestra memoria. En cierta manera, todo el mundo se ha vuelto un especialista en pandemias, en virus, en cómo cuidarse, en las medidas de prevención, de higiene, etc. Por tanto, usar la figura de la vacuna contra la iniquidad es algo que muchos pueden entender y asociar a su propia experiencia. Para entender mejor la vacuna divina, necesitamos recurrir a las Escrituras. La palabra de Dios es siempre actual. Leemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. La traducción literal de la expresión inspirada por Dios es soplada por Dios. El término griego es theopnosteos, el cual está compuesto de theos, Dios, y pneo, soplar. La Escritura es el soplo, el aliento de Dios, algo que sale del interior divino mismo y trae consigo su esencia. Cuando el hombre fue creado, Dios sopló el aliento de vida en la nariz de aquel muñeco de barro. Génesis 2:7. Al atardecer del día,
en que el Señor Jesús resucitó, Él se puso en medio de los discípulos que estaban encerrados en una casa y los saludó diciendo: paz a vosotros. Luego el Señor sopló sobre ellos y dijo: recibid el Espíritu Santo. Juan 20, 19, 22. Ellos ya habían oído los testimonios de la resurrección del Señor. Algunos incluso lo vieron, pero por causa de la incredulidad estaban allí por miedo a los judíos. Antes estaban acostumbrados a la presencia física del Señor. Ellos no habían percibido aún que el Señor se había hecho el Espíritu, que ahora era omnipresente y que no estaba más en la forma física. Ellos no sabían que, a pesar de estar en forma invisible, Él estaría allí con ellos. Por esa razón, después de la resurrección y antes de su ascensión al cielo, el Señor tuvo que permanecer en la tierra con ellos durante 40 días a fin de continuar el perfeccionamiento, pero ahora en otra forma, no más como el Cristo físico, sino como el Cristo neumático, es decir, espiritual. El término neumático viene del griego neuma, que quiere decir espíritu, aliento, soplo, viento o aire. El Señor dijo que el viento sopla de donde quiere y no se sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3:8. Cuando Dios creó al hombre, lo que sopló en sus narices era un viento, un aliento. La noche del día en que resucitó, cuando Jesús fue hasta los discípulos, sopló sobre ellos y dijo: recibid el Espíritu Santo. Entonces Cristo hoy no es más el Cristo en carne, físico, sino que es el Espíritu. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Primera de Corintios 15:45. Cristo, el postrer Adán, es el Espíritu que da vida hoy, y más, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda de Corintios 3:17. Estos versículos están en la Biblia, pero están escondidos para la mayoría de los cristianos. Casi nadie enseña esto. Sin embargo, ese es el gran secreto de la reconexión. Estamos reconectados con Dios por medio del Espíritu Santo en nuestro espíritu humano. Muchos intentan reconectarse con Dios por medio del conocimiento bíblico, de la teología, de las doctrinas cristianas. Todo eso es bueno y necesario, pero la verdadera conexión ocurre en nuestro espíritu con el Espíritu Santo, porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:24. Así como el agua y el aceite no se mezclan, pero el agua con el agua sí. Solo podemos mezclarlos con Dios, que es espíritu, por medio de nuestro espíritu humano. Dios es espíritu y para conectarnos con Él tenemos que estar en el Espíritu.